Buenos días, mi nombre es Ramón García y hoy jueves 27 de agosto, siendo las 9 de la mañana, les doy la bienvenida al Congreso de APRESID. Agradecer la nombrada a distintas regiones de Jorge Mercado y a lo largo de la presentación ustedes podrán ir enviando en la sección de sus pantallas y al finalizar la... Buen día. La charla que les voy a dar tiene que ver con la adaptación en el agro, en el sentido de adaptar el plan de transpiración a la variabilidad de la oferta de agua y en el sentido de integrar en un manejo adaptativo la generación de conocimiento. La primera idea que quiero reforzar es la idea de que es la transpiración la salida de agua que tenemos que lograr del sistema. La transpiración es la única salida que permite la generación de biomasa y del rendimiento, que va a explicar la rentabilidad de nuestros negocios agropecuarios, pero además es la biomasa la que permite generar cobertura del suelo, fijar nitrógeno del aire, circular nutrientes, ¿sí? Mejorar la competencia con alguna maleza. En cambio, las otras entradas, los otros caminos que puede seguir la lluvia, ¿sí? Son la escorrentía, la salida de agua, digamos, del metro que estoy viendo. También puede pasar que haya una evaporación directa desde el suelo. La transpiración solo ocurre cuando el agua ingresa al suelo y es capturada por las plantas en este proceso de transpiración. Sin embargo, también es posible que si el agua que ingresa al suelo es mucha y el cultivo todavía no está usando mucha agua, es probable que perdamos agua en profundidad debajo de la zona donde las raíces alguna vez la pueden alcanzar y se pierda hacia una napa freática. Estas salidas de escorrentía y drenaje profundo tienen efectos positivos en los ecosistemas. De hecho, la napa freática en particular puede volverse a usar en el mismo sistema agrícola al año siguiente, quizás un año más seco, y muchas zonas han gozado de ese efecto positivo de la cercanía de napa freática. Sin embargo, también estas dos salidas líquidas son responsables del proceso de erosión eólica, de la inundación, de la aparición de nuevos ríos, del proceso de salinización. En particular, las pérdidas de agua por drenaje profundo son una consecuencia de una gran habilidad que hemos tenido en nuestros sistemas agrícolas, que es la de manejar el riesgo de sequía. Para manejar el riesgo de sequía hemos sabido hacer buenos barbechos, hemos retrasado la fecha de siembra de algunos cultivos para permitir la recarga inicial de agua, ¿sí? Hemos aumentado la cobertura para aumentar la captación de lluvias, y todo eso nos permite reducir el riesgo de sequía. Sin embargo, también, como contraparte, aumenta el riesgo de perder algo de agua en profundidad. Esa pérdida de agua en profundidad, como les decía, tiene efectos negativos, que ese acercamiento de la napa freática a la superficie puede eventualmente generar que en un año húmedo se produzca un rebalse. Básicamente, la inundación es el rebalse de esta napa freática en las llanuras. Esto pasa también en la región chaqueña, ¿sí? Donde el cambio de uso de la tierra, de montes a agricultura, ¿sí? Ha generado, en particular esta agricultura, que además convive frecuentemente con riesgos de sequía, con lo cual lo trata de manejar, ha generado, les decía, un ascenso generalizado de napas, y ese ascenso en años húmedos produce lo que hemos visto en las últimas campañas, que es aparición de inundaciones en zonas donde antes, a pesar de los años húmedos, no se inundaba. Se puede ver aquí, esta zona de acá, versus esta otra por acá. Y en particular en la zona chaqueña, el riesgo adicional es que la napa freática, que estaba a 8 o 10 metros en alguna época, ¿sí? Contiene bastante sal, con lo cual el riesgo de salinización es importante. En los paisajes con algo de relieve, ¿sí? Como es el Pedemonte en San Luis, o lo puede ser de acá hacia el norte del país, ese ascenso de napas da lugar a la aparición de lo que se conoce como ríos nuevos, donde ya no solo se mueve agua, sino que esa agua arrastra sedimentos.
Entonces, lo que tenemos que lograr es, les decía, adaptar nuestro plan de transpiración a la oferta de agua. Y esa adaptación debe poder manejar el riesgo de sequía y de exceso, los dos a la vez. No se dan juntos, pero hay situaciones que predisponen uno u otro, y tenemos que aprender a manejar eso. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la variabilidad esperable de las lluvias. No es lo mismo estar en Marco Juárez o estar en Villa Mercedes, ¿sí? En un caso esperamos 900 milímetros de promedio, en otro 720. Pero además, en cada región hay variabilidad de esas lluvias y nuestro plan de manejo debe contemplar esa variabilidad. Si pudiesen tenerse en cuenta algún tipo de predicción de cómo va a ser el año, mejor, pero no en todas las zonas del país ese pronóstico tiene una variabilidad e incertidumbre razonable. La otra cosa que podemos medir, y acá es una medición, no solo un pronóstico, o sea, es la recarga de agua que tiene el perfil, por ejemplo, a la siembra de un cultivo. Y si hacemos la medición al tacto de la recarga hasta 2 metros, podemos llegar a tener una idea del riesgo que va a tener el cultivo en el periodo crítico, ¿sí? El agua que está en el segundo metro de suelo particularmente, solo es accesible para el cultivo después de un tiempo de que sus raíces vayan creciendo, y eso coincide aproximadamente con la ventana crítica del cultivo. Con lo cual, a la siembra, saber que ese segundo metro tiene mucha agua o poca agua, cambia significativamente el riesgo al que estaría expuesto un cultivo sembrado en ese momento. Necesitamos integrar esta información de lluvias con la información de recarga que tiene el suelo en un momento dado, y además integrarla con nuestro plan de demanda. Para eso nos podemos apoyar como apoyo a la toma de decisiones en el uso de modelos funcionales que simulen estos procesos, que los expliquen, que en base a alguna explicación hagan un modelo que de alguna manera lo simule. Lo que les muestro acá son los resultados del uso de estos modelos para el confort hídrico que tendría un cultivo de maíz temprano en verde y tardío en rojo, ¿sí? Como ven, para la zona de Villa Mercedes, en San Luis, un cultivo partiendo del perfil húmedo, ¿sí? En algún momento de fin de marzo nos damos cuenta que el perfil está húmedo y vamos a decidir una siembra de un maíz temprano o un tardío. Un maíz temprano tendrá, a pesar de partir del perfil lleno en una zona donde llueve poco, tenemos un 50% de probabilidades de tener menos de un 80% de confort hídrico. Quiere decir, un 50% de chances de que falte bastante agua en las etapas críticas del cultivo. En cambio, un maíz tardío, ¿sí?, tendría apenas un 20% de chances de tener este déficit de agua o esta falta de confort. Sin embargo, podemos hacer otra cosa con esta agua que detectamos ya carga el perfil a fin de marzo, o sea, cuando los cultivos en nuestra zona están finalizando su ciclo o lo va a finalizar una helada prontamente. En estos casos podemos incorporar, les decía, un cultivo de servicio de invierno, que como hay mucha agua en el perfil va a generar una biomasa abundante, y como genera una biomasa abundante seguramente va a ser un buen competidor de malezas. Eventualmente, si está antes de un maíz, si es una legumbre, va a fijar bien nitrógeno, y por supuesto va a generar una buena cobertura del suelo que nos ayude a mejorar la infiltración de las lluvias de primavera, a reducir las pérdidas de erosión y las pérdidas de evaporación en primavera. Sin embargo, igual el cultivo que se siembra sobre este maíz tardío no va a tener el mismo nivel de riesgo que un maíz tardío sin este cultivo de servicio. Tiene algo más de riesgo, parecido al de cultivo temprano con el perfil lleno. En contrapartida, al cultivo tardío sin el cultivo de servicio, se le escapan en un 50% de los años más de 100 milímetros de agua. 100 milímetros que van a parar a estos procesos de exceso que pueden generar problemas, que como les decía, en la zona es la aparición de nuevos ríos y que se da en distintas escalas en distintos lugares. En cambio, incorporando un cultivo de servicio, tenemos todos estos beneficios, los servicios que buscábamos, pero además
no tenemos pérdidas de agua en profundidad importantes. Sin embargo, si el perfil a fin de marzo, cosa que es más frecuente en nuestra zona que esté húmedo, es que esté seco, la planificación o la incorporación de un cultivo de servicio tiene altas chances de no generar un buen cultivo. El cultivo no va a tener confort hídrico en más del 80% de los años. Va a estar bastante deficitario, va a generar poca biomasa, probablemente sea un mal competidor con las malezas, probablemente fije poco nitrógeno, etc. Además, en este caso, donde el perfil está seco, ir directamente en barbecho, con un buen barbecho, hacia un manejo de maíz tardío, no genera un riesgo de perder mucha agua en profundidad. El otro factor que podemos tomar en cuenta para la decisión en agricultura es la oferta de agua desde la napa, ¿sí? La profundidad a la que se encuentra la napa, medida con freatímetros, nos permite es ver cuál es la expectativa de variabilidad de los cultivos. En un caso, cuando la napa está muy lejos, la variabilidad esperable es alta, de acuerdo a si llueve poco, si llueve mucho, particularmente cultivos tempranos, pero si la napa está cerca de la superficie, a 2,70 m, 2,50 m, de ahí para arriba, la oferta de agua para el cultivo es prácticamente ilimitada. Ahora, este ascenso capilar con una napa muy cercana puede generar también una condición de anoxia en el sistema radical y entonces generar una reducción del rendimiento. Entonces, el ascenso capilar que nos permite aquí un aumento grande del rendimiento, también puede, con la napa mucho más cerca de la superficie, generar anoxia y un cultivo perder su rendimiento. Entonces, nos vamos al noroeste de Buenos Aires y le aplicamos este modelo, Guarda, ¿sí? Que es una planilla de cálculo donde que se hace un balance hídrico y que tiene la particularidad día a día de poder usar eventualmente agua por ascenso capilar desde la napa y, por supuesto, si se pierde, mover el nivel de napa. Y lo que vemos acá es la simulación promedio de distintos procesos del suelo, cómo evoluciona el agua en el suelo, bueno, la demanda es un dato, pero cuáles son las pérdidas por evaporación y cuánto transpira el cultivo. Además, como les decía, simula el nivel de napa freática. Y lo que vemos es que partiendo de una napa inicial a 1 metro de profundidad, lo que vemos es que en la primavera, durante el invierno se mantiene bastante estable. Cuando empieza a llover a la primavera se puede acercar a la superficie, habrá años donde incluso corre riesgo la posibilidad de sembrar en ese lote, sobre todo tempranamente, pero después, en la medida que el cultivo empieza a transpirar, se profundiza y termina el año a un nivel de 1,5 metros. Un nivel que no es del todo seguro porque seguramente hay partes del paisaje, partes del lote o algunos de los lotes de mi campo que en esta situación van a tener problemas de cosecha, ¿sí? Quizás falta de piso. Pero si el año es húmedo, incluso pueden llegarse a negar. 1 de cada 5 años termina en promedio a menos de 1 metro de profundidad. Este cultivo temprano de soja transpira 520 milímetros en el año y se pierden 430 por evaporación. Al cultivo prácticamente no le falta agua y tiene un 98% de confort y, como les decía, la napa termina a 1,5 metros de profundidad, que puede ser incómoda para el sistema de producción. Alternativamente, en marzo, podemos decidir incorporar un cultivo de servicio de invierno, un cultivo que nos permita competir con malezas. Si fuéramos en vez de soja a maíz, podría ser fijar nitrógeno, pero también generar cobertura, generar carbono en este ambiente, alimentar a nuestro suelo. Entonces, ese cultivo de servicio de invierno, además, nos va a permitir bajar ya desde el vamos el nivel de napa durante el invierno, a la medida que el cultivo cubre, y en septiembre podemos decidir en esta situación de napa muy cercana no secar el cultivo temprano, el cultivo de servicio, sino mantenerlo bastante en la primavera e incluso decidir sembrar muy tempranamente la soja, inmediatamente después del secado. Hay quienes incluso, ustedes conocen, gente que está haciendo siembras en verde con bastante éxito.
De esa manera pasamos de transpirar 520 milímetros a transpirar 800. Y nos ahorramos 200 milímetros de evaporación, que son en parte esta transpiración. Pero además, esa transpiración viene de que logramos bajar más la napa, que ya termina 1,80 m, que es una superficie en promedio muy buena, ¿sí? Si bien no estamos exentos de terminar el año, luego un año muy húmedo, con una napa de vuelta cerca y haya que volver a pelearla. Pero en general hemos alejado bastante del problema y empezamos a lograr manejar la napa. También nos podemos equivocar y en vez de secar temprano, en vez de secar tarde, secar temprano este cultivo de servicio. Eso es lo que genera es que la napa ya no baje tanto e incluso vuelva a acercarse a la superficie, haciendo incluso peligrar la siembra de soja, quizás no, pero puede pasar, ¿sí? Y incluso nosotros podemos equivocarnos más y decir, bueno, no, como yo consumí con un cultivo de servicio y me dijeron que para el manejo de la sequía es importante barbechar un poco para que recargue mejor el perfil, bueno, siembro un poquito más tarde. Lo que logro es ubicar la transpiración en los 570 milímetros, perder bastante agua por evaporación, como consecuencia de este periodo largo entre cultivos en un momento donde llueve, y terminar con la napa freática a 1,2 metros de profundidad, incluso con muchos años por encima de los 40 centímetros. La idea del manejo adaptativo es armar esquemas como este, donde tenemos momentos de decisión planeados y un plan de decisiones de acuerdo a cómo midemos la oferta de agua. Evaluando, esto lo armamos con Pablo Volati en la zona de Marcos Juárez, hace este año, y aquí lo que tuvimos en cuenta es a qué profundidad estaba la napa y cuál era el grado de recarga, para ver si en abril decidíamos o no sembrar un trigo o hacer un cultivo de servicio o ir directamente al cultivo de verano. También planificábamos que para principios de septiembre o fin de agosto, en función de esta profundidad de la napa y de la recarga del perfil, podemos decidir en qué momento vamos a secar el cultivo de servicio que sembramos, si es que lo sembramos, y en qué momento vamos a sembrar el cultivo de verano, si es temprano o tarde. Aplicando este tipo de planificaciones en el oeste de Buenos Aires, les muestro acá una simulación de cómo hubiera evolucionado la napa desde los 70 a 3,5 metros a el día de hoy. En dos situaciones, con un manejo donde todos hacemos un plan mixto, una agricultura mixta de 4 años pastura y 4 años de agricultura, un sistema mixto, y alternativamente la curva roja es la evolución bajo una muy buena secuencia agrícola que es trigo-soja, maíz-soja en forma fija. En este caso tenemos, en un caso, 61 cosechas, ¿sí? Versus las 30 que obtenemos con el planteo mixto, ¿sí? Hicimos 24 años de pastura. Sin embargo, en estas 61 cosechas hay 12 que tuvieron situaciones de napa donde seguramente nos generaron alguna complicación mayor o menor. Y en el planteo mixto no hay ninguna de estas situaciones. Como le decía, podemos incorporar una intensidad variable, un plan de transpiración adaptado a la oferta, teniendo en cuenta la profundidad de la napa y la recarga del perfil. Incluso una secuencia mixta adaptativa, donde si la napa está muy cerca nos pasamos a pastura, pero si la napa se aleja, volvemos a agricultura. Esta es la evolución que tendrían en esta simulación estos dos planes. Con la intensificación variable, tendríamos 69 cosechas, ¿sí? Y habríamos reducido de 12 a menos de la mitad las situaciones de problemas de napa cercana. No obstante, no lo sacamos. Con la idea de hacer un ciclo de pastura cuando la napa se acerca mucho a la superficie, logramos reducir los problemas de exceso a cero y cosechamos 55 veces. ¿Sí? Casi como la secuencia fija anterior. Hicimos 8 años de pastura en vez de los 24 anteriores, y bueno, tendríamos un planteo flexible ganadero, como por ejemplo recría.
Sin embargo, el problema con la napa cercana no termina aquí, porque el agua nos conecta por arriba, de eso somos todos muy conscientes, pero también nos conecta por abajo, ¿sí? La napa freática tiene un lento movimiento o un sistema de vasos comunicantes entre lotes o entre campos vecinos. Y tenemos mucha incertidumbre de cómo es eso, de cuánto vale eso. Sin embargo, incorporando algo del conocimiento de ecohidrología y algunos números para algunas zonas, podemos especular qué pasaría si yo tengo un lote como este negro, con una secuencia mixta fija, rodeado de lotes agrícolas, un lote, o al revés, tengo un campo, pongamos un lote de 50 hectáreas y un campo de 1000. Bueno, lo que pasaría es algo como esto que vemos acá. Si yo tengo un lote rodeado de agricultura, su comportamiento, particularmente en años húmedos, va a tender a un nivel de napa parecido al de la agricultura, porque va a recibir agua de los costados. Cuando entra en el ciclo de pastura y con algunos años secos, la cosa se va a alejar nuevamente. Pero en principio tiene esta cuestión de un contagio bastante grande de lo que le pasa a hacer. Si manejamos un campo, tampoco estamos exentos de del efecto de nuestros vecinos. Con lo cual, el agua nos llama a un manejo que excede el lote, excede el establecimiento y nos llama a interactuar con nuestros vecinos con distintas estrategias. Esta idea de entender el manejo a escala ya de campo, de lote campo diría yo, incluso un poco más que campo, en agua, se hace falta entender y evaluar estas hipótesis de manejo, también son comunes para el manejo de nutrientes o para el manejo de la protección. Creo que tenemos la oportunidad para estos tres colores primarios, el manejo del agua, de la nutrición y de la protección, de hacer uso de teoría ecológica para intensificar nuestros sistemas de producción. En esa intensificación, en la dinámica de los nutrientes, aparecen palabras como aumentar la fijación, mejorar el ciclado, manejar el acceso radical a los nutrientes del suelo, reducir y capturar pérdidas que se produjeron durante el suelo, irlas a buscar, ¿sí? Y en protección aparecen palabras como sucesión, como depredación, competencia, la probabilidad de encuentro entre la plaga y su alimento, la posibilidad de darle refugios a algunos enemigos naturales de algunas plagas, corredores. Sin embargo, todo esto son hipótesis que vienen de la teoría ecológica, que tienen mucho fundamento, pero que necesitan ser evaluados a escala de nuestros sistemas de producción. Necesitamos desarrollar tecnologías a escala del sistema de producción. Eso nos lleva a la necesidad de una estrategia de manejo adaptativo, una estrategia que combina el manejo con la generación de conocimiento, donde proponemos hipótesis de manejo, las intentamos modelar como apoyo a la toma de decisiones, implementamos las alternativas más robustas, pero también evaluamos algunas alternativas más jugadas, monitoreamos para decidir y vamos manejando una evolución de los sistemas de producción. En principio, digamos, este manejo adaptativo es un desafío organizacional necesario para esta intensificación ecológica. Un desafío que nos permita vincular nuestras decisiones y experiencias a campo, puestas en contextos y apoyadas con el uso de modelos o información agroclimática, y sobre todo reflexionar y discutir sobre lo que hicimos en base a todo esto. Por supuesto, hacerlo en la medida de lo posible con pares, en grupos, de manera de aprender más rápidamente o aprender mejor. Pero también alinear un poco los jugadores y ir mejorando. Incluso encontrar mejores explicaciones y nuevos modelos, generar conocimiento que nos permita mejorar este sistema de producción. Pero voy más allá. En muchos casos nos va a hacer falta transformar los sistemas de producción, cambiar incluso algunos de sus jugadores, repensarlos. Para eso es muy útil no solo la relación con pares, el intramar, sino empezar a extramar eventos como este, donde tenemos experiencias de distintos lugares del país o de distintos lugares del mundo. Incluso animarse a cambiar los límites de lo que somos capaces de manejar o generar algunos cambios en el contexto. Bien, lo que intenté decirles entonces es que
nuestro agro necesita ir hacia un manejo más adaptativo. En el sentido del agua, una adaptación del plan de transpiración a la oferta de agua de este sistema que podemos medir y monitorear. Y en un sentido más amplio, para una intensificación ecológica y para desarrollar tecnología de cara de sistemas, digamos, un plan de manejo adaptativo que nos permita afianzar este conocimiento, desarrollar tecnologías y avanzar, evolucionar en sistemas de producción cada vez mejores. Bien, muchísimas gracias a las personas, empresas y grupos e instituciones con las que hemos podido trabajar ideas en distintos años y momentos. Están ahí mis contactos y quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a contar un poco en el marco de este Congreso de APRESID, el lema de Siempre Vivo, Siempre Verde. Voy a comentarles un poco la agricultura siempre verde en ambientes de buena oferta hídrica, contrastando un poco con lo que seguramente les va a presentar Jorge Mercado. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agricultura siempre verde en ambientes de buena oferta de agua? Primero vamos a ver cómo vamos a desarrollar esta presentación. Vamos a ver una breve caracterización del ambiente al cual nosotros llamamos ambiente de buena oferta de agua. Vamos a ver cómo podemos adaptarnos a ese ambiente. Vamos a plantear un caso de estudio que venimos desarrollando ya desde hace un tiempo con colegas del INTA y de la facultad, y vamos a tomar algunas conclusiones. Entonces vamos a tratar de que la presentación sea lo más breve posible y vamos a dejar el resto del tiempo para que podamos hacer un intercambio mucho más fluido en las preguntas. Nos centramos en la provincia de Buenos Aires, en el sudeste involucramos estos partidos de Tandil, Necochea, Lobería, Balcarce, Mar del Plata, Miramar, y lo que vemos ahí es que la oferta de agua en términos medios, si tomamos como ciclo productivo desde mayo hasta abril, tenemos unos 850-900 milímetros de precipitación acumulada a lo largo de todo ese periodo. Entonces, si esa es nuestra oferta, lo que queremos ver es en la oferta global esa, cómo se diferencia, ¿no?, a lo largo de los meses. Entonces lo que vemos ahí en esa gráfica, ustedes van a estar viendo la precipitación acumulada por década, es decir, cada 10 días, a lo largo de toda esa campaña. Lo que vemos es que entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre, en promedio, tenemos unas buenas precipitaciones acumuladas, unos buenos valores de precipitación acumulada. En promedio son 120 milímetros en esos 30 días, perdón, en esos 20 días. Y otro periodo que va del 10 de enero al 20 de febrero, donde tenemos los mayores valores acumulados de precipitación. ¿Sí? En esos 50 días es donde más precipitación acumulada tenemos. Eso sería lo que nosotros llamamos la oferta de agua, es lo que el ambiente nos está entregando. Si nosotros pensamos en un cultivo de gruesa, como puede ser el cultivo de maíz, en esta zona demanda entre 500 y 550 milímetros. Entonces, si ponemos ese cultivo de maíz dentro de esa oferta de agua que tenemos, vamos a ver que sembrándolo aproximadamente el 15 de noviembre, vamos a estar captando un 50% de esas precipitaciones, más o menos, ¿no? Ahora bien, en ese contexto de que estamos desaprovechando, si se quiere, en una campaña de cultivo de maíz el 50% de las precipitaciones anuales, tenemos que pensar alguna estrategia que nos permita captar esa agua. Sumado a esto, estamos en un contexto de cambio climático. Hay predicciones de cambio climático para los próximos años para la Argentina hechas por el IPCC sobre la oferta de agua. El IPCC dice que los eventos de precipitación van a ser más erráticos y que pueden ser, además de más erráticos, muy puntuales y con valores acumulados muy altos.
Eso puede llevar a condiciones de anegamiento y a problemas de escorrentía también, en el caso de que llueva, ¿no? Entonces, una estrategia de adaptación puede ser la utilización de esa agricultura siempre verde bajo estas condiciones que venimos planteando. Adoptar prácticas de manejo que permitan mantener una cobertura del suelo el mayor tiempo posible, nos pueden permitir minimizar los riesgos asociados a esos excesos puntuales de agua o a alguna falta de agua también, ¿por qué no? Bien, entonces, como estrategia de adaptación nos planteamos aprovechar el agua durante la época en la cual no tenemos cultivo, y si hablamos de un cultivo de maíz, reducir la evaporación durante el ciclo del cultivo de maíz. Ajustar un cultivo de cobertura en estas condiciones sería interesante porque nos permitiría cumplir con estas dos funciones, ¿no? Reducir la evaporación durante el ciclo de cultivo de maíz para que esa agua sea aprovechada por el cultivo, ¿sí? De nuevo vamos a pensar en que esos 500-550 milímetros que evapotranspira el maíz no pueden ser suministrados por agua de las precipitaciones, y además aprovechar el agua de las precipitaciones durante la etapa previa al cultivo. Sin embargo, nos quedan las preguntas de si ese cultivo de cobertura puede limitar el crecimiento inicial del cultivo de maíz y si también, logra reducir la evaporación, ese cultivo de cobertura, que justamente es lo que buscamos. Entonces, algunos aspectos de manejo clave para adecuar ese cultivo de cobertura dentro de ese sistema en el cual estamos pensando, puede ser cuándo finalizar ese cultivo de cobertura. Si ustedes ven en esta gráfica, tenemos la precipitación acumulada en 30 días y la frecuencia acumulada de esa precipitación. Es decir, que nos va a dar más o menos una idea de cuál es la probabilidad que tenemos de que ocurran esa lámina de agua acumulada. Entonces, ustedes tienen desde el 1 de octubre, ¿sí?, cada 5 días, la precipitación acumulada a lo largo de 30 días en esta región sudeste. Lo que vemos es que, el 50% de los años vamos a tener por lo menos 100 milímetros acumulados si nosotros finalizamos el cultivo de cobertura entre el 10 de octubre y el 20 de octubre. Es decir que sería un buen momento para finalizarlo y que nos dé un mes de recarga de perfil para luego poder sembrar el maíz y que no tenga problemas en el inicio de este cultivo. Entonces nosotros nos planteamos un caso de estudio en donde realizamos ensayos a campo en la unidad integrada de Balcarce, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias y del INTA Balcarce, en 3 campañas agrícolas distintas: la campaña agrícola 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, en donde sembramos cultivos de cobertura de avena y vicia a mediados de mayo. Hicimos esta mezcla porque pensábamos que sembrando tan tarde en nuestro esquema de rotación, la vicia íbamos a tener poca producción de materia seca, entonces agregamos una gramínea también como avena para mejorar un poco ese aspecto y que después sea beneficioso en lo que nosotros buscábamos, que era reducir la evaporación a lo largo del ciclo del cultivo de maíz. Utilizamos entre 70 y 90 kilos por hectárea y realizamos el matado químico como lo vimos y lo propusimos en función de las frecuencias de precipitaciones a mediados de octubre. Luego de ese matado dejamos el periodo de 30 días aproximadamente de recarga y sembramos el maíz a una densidad de 8 plantas por metro cuadrado. A lo largo de todas las campañas, lo que realizamos fueron determinaciones de contenido de agua en el suelo, mediciones de evaporación, mediciones de evapotranspiración, que no vamos a mostrar acá porque vamos a intentar ser breves e ir directo a los resultados, biomasa del cultivo de cobertura
y biomasa y rendimiento del cultivo de maíz. Bueno, ¿cómo fue la precipitación durante el desarrollo del cultivo de cobertura? Si nosotros vemos, en el año o en la campaña 2015-2016 fue de aproximadamente 300 milímetros, en la campaña 2016-2017 aproximadamente 250 y en la campaña 2017-2018 aproximadamente 350 milímetros. Esa precipitación o esa oferta de agua no hubiese sido captada o no hubiese sido aprovechada por ningún cultivo si nosotros no hubiésemos desarrollado este cultivo de cobertura. Entonces, esa precipitación la aprovechó ese cultivo de cobertura y generó una biomasa, ¿sí? El primer año, en 2015-2016, no se llegaron a generar 2 toneladas de materia seca. En 2016-2017 superamos las 10 toneladas de materia seca y en 2017-2018 anduvimos cerca de las 8 toneladas y media de materia seca. Ustedes van a ver ahí con color un poco más rosado la producción de materia seca de avena y en color más verde la producción de materia seca del cultivo de vicia. Ahora bien, ¿por qué esa diferencia que nosotros vemos entre la campaña 2015 fundamentalmente respecto de las otras? Bueno, algo bastante raro que pasó fue que en el momento en el cual la producción iba a arrancar con su rápido crecimiento, cerca de septiembre, ocurrió una nevada que nos frenó el crecimiento y el desarrollo del cultivo y prácticamente ahí finalizó la producción de materia seca. Bien, si vamos a ver cómo fue el perfil del contenido de agua en el suelo al momento de quemado, vemos que en 2015, ustedes van a ver en estas gráficas, en el eje de las Y la profundidad y en el eje de las X la lámina de agua por capa. Vamos a ver que en líneas verdes está lo que el perfil de agua, digamos, bajo el cultivo de cobertura y en rojo el perfil de agua sin el cultivo de cobertura. Prácticamente no hubo diferencias entre un sistema y otro. De hecho, si nosotros buscamos un costo hídrico entre esos dos sistemas, fue de solo 6 milímetros al final del cultivo de cobertura, ¿no? Ahora, en 2016, esa producción de materia seca por parte del cultivo de cobertura tuvo un costo, y ese costo fue de 50 milímetros. En la campaña 2017-2018 el costo hídrico fue de 4 milímetros, pero recordemos que fue una campaña donde las precipitaciones acompañaron mucho durante el desarrollo del cultivo de cobertura. Lo que buscábamos ahora es, al finalizar este cultivo de cobertura, ver si en el periodo de recarga de agua se compensaban esas disminuciones de agua que tuvimos. Las precipitaciones durante el periodo de recarga fueron en el año 2015 de 67 milímetros, en el año 2016 de 60 milímetros y en el año 2017 de 139 milímetros. Es decir que prácticamente ese costo hídrico fue compensado por la recarga de agua por parte de las precipitaciones. De esta forma, lo que obtuvimos fueron distintos ambientes para el desarrollo del cultivo de maíz. En el año 2015 nos quedó un ambiente con muy pobre cobertura del suelo, dada la poca producción de materia seca que tuvo ese cultivo de cobertura, una recarga de agua media, llamamos media porque si recuerdan en las primeras gráficas que habíamos mostrado la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones, veíamos que el 50% de los años íbamos a tener alrededor de 100 milímetros acumulados. Ese año tuvimos cerca de 60. Y durante el ciclo del cultivo de maíz tuvimos 380 milímetros. En el año 2016, en cambio, tuvimos una muy buena cobertura del suelo, por la muy buena producción de materia seca que tuvo ese cultivo de cobertura, una recarga de agua media y alrededor de 500 milímetros de precipitación a lo largo del ciclo del cultivo de maíz. Y en el año 2017, campaña 2017-2018, tuvimos una buena cobertura generada por parte del cultivo de cobertura, una muy buena recarga, esos casi 140 milímetros de precipitación, y 450 milímetros a lo largo del cultivo de maíz. Además, un ambiente extra que generamos fue
regar el cultivo de maíz, es decir, que teníamos esta condición en secano y esta condición más riego, que nos dieron 3 ambientes más. Ahora, ¿cuál fue el efecto que tuvo esa cobertura del suelo sobre la evaporación? Fíjense que el primer año no redujo, incluso aumentó la evaporación del suelo. Pero el segundo y el tercer año, donde tuvimos buena cobertura de materia seca, o buena cobertura del suelo a partir de la materia seca generada, tuvimos buenas reducciones de la evaporación respecto del cultivo de maíz que no tenía cobertura. ¿A qué puede deberse por ahí ese primer año que no se redujo la evaporación y que incluso aumentó? Bueno, lo pensamos que ese cultivo de cobertura, si bien no llegó a tener una cobertura buena del suelo como para reducir la evaporación, sí permitió una mejor infiltración de la precipitación, entonces hubo un mayor contenido de agua en el suelo, por lo tanto mayor evaporación. Entonces, algunas conclusiones de este pequeño trabajo. La agricultura siempre verde en ambientes de buena oferta de agua resulta promisoria, y en este caso en particular esa mezcla de avena y vicia previa al cultivo de maíz nos resultó interesante por el ciclo de crecimiento que tienen los dos cultivos, por la producción de biomasa y de materia seca que alcanzamos, el control de malezas, que eso fue muy importante, y el aporte de nitrógeno, como marcan muchos autores, que nosotros no lo analizamos, pero sabemos que es así, para el cultivo siguiente. Y además, bueno, ese cultivo de cobertura nos permitió captar recursos en momentos donde, por nuestro esquema de rotación, de otra manera no habría ningún cultivo. Además, lo que vimos es que no limita la disponibilidad de agua para el cultivo de maíz posterior, independientemente de la producción de materia seca generada, exceptuando ese primer año, ¿sí?, donde fue muy pero muy baja la producción de materia seca, por lo que ya dijimos. Y el cultivo de cobertura reduce la evaporación durante todo el ciclo del cultivo de maíz. Bien, ahora, reduce la evaporación durante todo el ciclo del cultivo, pero la efectividad de esa reducción va a depender de la cantidad de materia seca que se genere, de cuál sea la demanda atmosférica, de la frecuencia de mojado de la superficie y del sombreo que pueda generar el cultivo que se está desarrollando. Por ahí, si el cultivo de cobertura limita de alguna forma el desarrollo o el crecimiento del cultivo comercial, puede que no genere tanto sombreo y la evaporación aumente. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a pasar seguramente a las preguntas. Les dejo mi contacto, pertenezco al grupo de agrometeorología y nos pueden seguir en las redes, mandarnos mail por donde lo deseen. Muchas gracias. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos al comienzo de la plenaria. No pude presentar a los dos disertantes, los paso a presentar ahora. El primero fue Jorge Marcau, que es ingeniero agrónomo y magíster en recursos naturales de FAUBA. En 2015 ingresó a INTA San Luis, desde donde coordina el proyecto de interacción de agroecosistemas y nava freática. Desde 2001 dicta los cursos de posgrado en la Escuela Soriano FAUBA sobre uso de modelos de simulación. Es miembro del Grupo de Estudios Ambientales, ha diseñado estrategias de producción agropecuaria junto a grupos de productores, asesores y empresas en distintos lugares del país, y ha publicado trabajos en revistas internacionales, libros técnicos y desarrollado herramientas informáticas para apoyar la toma de decisiones agrícolas. El segundo disertante, Matías Cambareri, es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, docente en cursos de grado y posgrado e investigador de la Cátedra de Agrometeorología de la misma institución. Es investigador del Grupo de Agrometeorología de la Unidad Integrada Balcarce, director de contenidos de la revista Informe Agrometeorológicos Mensual Balcarce, coordinador de cursos de posgrado para la especialización de producción vegetal en la Fundación La Dulce y responsable del Laboratorio de Agrometeorología de INTA Balcarce. Bueno, sin más pasamos a las preguntas.
La primera es para Jorge. Jorge, ¿qué importancia le das a la calidad de esa napa y qué indicadores utilizás para medir esa calidad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ahora en vivo. Bueno, la calidad es sumamente importante. Básicamente el principal indicador es su salinidad, medido por conductividad eléctrica, que es un indicador bastante sencillo y bastante disponible en distintos lugares, incluso con aparatos portátiles sencillos. Y estando por encima de 4, ya uno empieza a preguntarse qué pasa con la calidad. Por debajo de 4 está todo bien. Y por encima de 15 o 16 decisimes por metro de conductividad, ya es muy complicado manejarla. Pero entre medio de 4 y 16 hay alternativas y, bueno, se puede tratar de... Porque lo que hay que lograr en esos lugares donde la napa es cercana y salina es consumir napa a pesar de ser salina. Y porque si no la consumimos, la napa sigue subiendo y nos va a inundar, además de salinizarnos. O va a salinizar la superficie. A veces, incluso una napa a 3, 4 metros puede estar generando problemas en el segundo metro del suelo. Eso lo hemos visto en la zona de Bandera ya desde hace muchos años con mi hermano. Y la verdad son... nada, hay que aprender a manejar los escenarios donde la napa está salada, y en ese sentido me parece particularmente importante destacar el caso del Chaco, digamos, o sea, del Gran Chaco, donde el monte mantiene una napa a una distancia bastante importante de superficie, 7, 6, 10 metros, una napa que es muy salada, tienen 20, 30 decimes abajo de un monte, y bueno, con la sucesiva, digamos, con el cambio de uso hacia agricultura, en general se nos escapa agua porque queremos manejar esta seca, como yo les mostré antes. Esa escapada de agua va subiendo la napa y puede traer parte de las sales. Con Raúl Jiménez, un investigador del GEA, hemos trabajado en eso y, digamos, hace una situación preocupante. Una situación que intentamos manejar a través de justamente adaptar la intensidad de uso para consumir esa agua, y en eso estamos trabajando con distintos grupos, ya sea en la zona de Bandera o más al norte, digamos, entre Quimilí, digamos, más hacia el Chaco en realidad, Galceo, La Paloma, sí. Bueno, la cuestión es que en esos escenarios es importante tratar de mantenerla lejos, y a mi gusto, hoy por hoy, creo que la idea de sacar el monte en todo el paisaje es una idea que nos puede jugar en contra, y creo que tenemos que tener muy claros a la hora de poner plata en desmontar si eso nos va a generar un problema futuro. Me da la sensación que no sabemos cuánto, pero una proporción del paisaje debería estar mantenido en monte seguramente. Gracias, Jorge. Otra pregunta para vos. Estos modelos de simulación que mencionaste, ¿están ajustados para el suroeste arenoso de Córdoba? Los modelos, los que mencioné, digamos, básicamente es un balance hídrico, y lo que por ahora son como parámetros a partir de dinámicas de KCB, digamos, de área foliar de cultivos. Y los usamos en distintos lugares. En cuanto el ajuste en sí es como cualquier modelo funcional, o sea, uno si lo parametriza bien, debería estar funcionando para el universo donde fue desarrollado. En nuestro caso, digamos, una buena parte de los sistemas de producción de Argentina. Lo que sí, por ahí nos falta es evaluar, o sea, evaluar el grado de acierto que tienen estas cosas. En particular, yo llamaba la atención sobre la última especulación que tiene que ver con este movimiento lateral. El agua nos conecta por abajo, está claro. La velocidad no es la misma que la de arriba, es muchísimo menor, pero es digamos, una componente del manejo que tenemos que tener en cuenta y que nos lleva a actuar en conjunto. No sabemos cuánto es el efecto, pero está claro que a veces excede el lote, excede el campo, y nos lleva a actuar en conjunto, pero nos lleva a actuar. O sea, tenemos que organizarnos para actuar. Bueno, esas especulaciones de cómo se mueve lateralmente son, o esas teorías o esos modelos, son más inciertos. Hay trabajos desde INTA, venimos trabajando en esto en el sur de Córdoba, ¿sí? O sea, hay un grupo trabajando en el sur de Córdoba
junto a la provincia de Córdoba y un grupo holandés en cuanto a esas cosas, con otro tipo de modelos. Cosas por el estilo se han hecho desde CREA, con grupos del INA y gente del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales acá en San Luis, de CONICET, para evaluar estas cuestiones de la dinámica espacial, de la interacción espacial. Pero de vuelta, son los modelos más inciertos. Los balances locales son un poquito más confiables, y en ese sentido les tenemos bastante fe a este u otros modelos parecidos de balances locales. Bien, ahí en la Chacra de los Urgentes estamos trabajando en ese sentido, así que bueno, gustosos de darte una mano en lo que podamos para validar estos modelos que están utilizando. Estamos en contacto. Bien. Matías, una pregunta para vos. ¿Cómo manejan el volumen de materia seca generado por la cobertura para que no limite el crecimiento inicial del cultivo posterior? Hola, buen día para todos. Mira, los 2 años que tuvimos buena cobertura fue una cobertura más que importante y bastante difícil de manejar, en el sentido de que las condiciones meteorológicas o ambientales en ese mes que dejamos de recarga de agua para el perfil no fueron suficientes como para que se degrade esa materia seca, ¿no? Entonces, bueno, mecánicamente nosotros justamente eso lo desarrollamos en ensayos que no tenían una gran extensión. Lo que hicimos fue el picado mecánico de esa cobertura. No probamos con el rolado. Tal vez si en lugar de quemado químico de esa cobertura hubiésemos rolado esa cobertura, tal vez al estar más en contacto con el suelo, esa materia seca se hubiese degradado un poco más rápido, pero bueno, eso es algo a probar. Bien, te hago otra consulta atada a la primera. ¿Han realizado ensayos en el mismo lote, o sea, con varios años de este tipo de intensificación? Los ensayos que vieron ustedes ahí era una rotación maíz sobre maíz, entonces era bien, después del siempre maíz en el mismo lote. venía la cobertura, sí. Y así todos no tuvieron mayores inconvenientes en implantar los maíces. No, ninguno. No. El único inconveniente que tuvimos fue el primer año justo con la cobertura, en esa nevada, que prácticamente nos complicó todo el ensayo. No pudimos evaluar muy bien el tema de la evaporación, porque no logramos generar un volumen que pretendíamos, ¿no? Bien. Bueno, ahora una pregunta para ambos. ¿Qué rol juega la aparición de nuevas tecnologías de información en los procesos de toma de decisión que proponen? ¿Y a cuánto están los productores de usarlas como herramientas de uso corriente? Mati, a ver, yo desde mi área o desde mi background digo que la tecnología que sería clave, y también después de haber escuchado lo que dijo Jorge, ¿no? Sería una mejora en los pronósticos de tiempo, ¿no? Si a nosotros nos permitieran anticiparnos de una mejor forma, más de 3-4 meses, podríamos realizar una mejor toma de decisión sobre saber, bueno, vamos a ir a cobertura o no vamos a sembrar una cobertura, sí, no, por qué, cómo vamos a realizar el quemado si lo hacemos, cuánto volumen de materia seca podemos llegar a producir. A mí me parece que eso sería una herramienta muy importante. Y después las otras, digamos, nuevas herramientas relacionadas a todo lo que es agricultura de precisión, creo que van de la mano con toda esta tecnología de conocimiento que tenemos que generar, ¿no? Con la agricultura siempre verde y con adaptar, digamos, la oferta del ambiente a los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Yo siempre digo que esto es hacer agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Pensar qué es lo que nos está ofertando el ambiente y nosotros como agrónomos, como técnicos de campo, ver qué es lo que podemos adaptar a ese ambiente. Bueno, yo complementando lo de Matías, resaltaría 2 cosas de estas tecnologías de información. Una de esas cuestiones es toda la información satelital, que es, por ejemplo, para las cuestiones de manejo de agua muy, muy importante, tanto para
evaluar y juzgar mejor la demanda que hacemos del agua en el territorio, como para evaluar excesos o indicios de exceso. Indicadores de humedad en el suelo es muy interesante de empezar a mirar con más detalle. Hay muchas cosas que eso que está muy bueno. Y voy a cambiar a otro tipo de tecnología de información que me parece clave, que es sobre todo para problemas como agua, pero no solo para problemas como agua. Yo le quise dar esta idea de, digamos, no es nuevo, digamos, el manejo adaptativo es una forma de manejar las cosas que se origina en los 70, digamos, ¿no? De los sistemas de producción. Pero lo que tienen de particular los sistemas es que no los podemos estudiar aisladamente, no nos sirve el trabajo en una experimental o en un ensayo chico, sino que necesitamos entenderlos y mejorarlos a escala de sistema de producción, porque hay interacciones que se dan ahí adentro, incluso con quienes deciden, que son importantes de tener en cuenta. Entonces, yo ponía es que esta intensificación ecológica, de teoría ecológica para manejo de sistemas, se aplica en agua, se aplica en nutrientes y se aplica en protección. Me parece que esos tres ejes, esos tres colores primarios que llamé yo, el azul del agua, el verde de la nutrición y el rojo de la protección, me parece que nos dan muchas oportunidades para una tecnología particular de información que necesitamos exacerbar, que es la tecnología que nos permita compartir información, ¿sí? En tiempo real. Para el agua es clave, para que entendamos qué está pasando en nuestro barrio, en nuestra zona, qué está pasando con los problemas. En las presentaciones del bloque anterior había cuestiones de cómo Argentina monitorea el nivel de agua en el país, esas cosas, bueno, pero también en el uso del agua, y para eso necesitamos mucho de la colaboración de los productores, que carguen sus datos, que los compartan, que nos permitan ver qué está pasando con el nivel de napas. Eso en cuanto al desafío hídrico, la compartida de información. Pero, por ejemplo, es clave de protección, o sea, en cómo se están manejando las malezas en el espacio, qué está pasando con las plagas en una campaña particular. Yo creo que esas tecnologías que nos permiten, digamos, compartir información y poder tener reacciones sociales a algunos procesos que exceden el lote, que exceden el campo y a veces exceden la campaña, son muy, muy importantes y les tenemos que aprender a sacar uso y aprender a colaborar entre argentinos para desarrollarlas, digamos. Creo que Argentina tiene muchas fortalezas para desarrollar esas cosas. Un sistema científico-tecnológico razonablemente bueno, estatal como privado. Hay mucha gente en el medio privado que se dedica a hacer un montón de cosas muy interesantes y un sector productivo muy innovador y muy potente, un enorme cliente para muchas cosas que hagamos y un enorme colaborador o generador incluso de estas herramientas de tecnología e información compartida. Me parece que ese es uno de los ejes clave de la tecnología de información. Muchas gracias. Otra pregunta para vos, Jorge. Los modelos que utilizaste para medir consumo, evaporación, profundidad en APA, etcétera, ¿están disponibles para ser adaptados a otras zonas? Buena pregunta. La idea es que lo estén. Como les decía, yo estoy coordinando un proyecto de INTA y nuestra idea es poder evaluarlo en distintos lugares y estamos haciendo un esfuerzo con eso, con gente que ya viene tomando información y a poder aprovecharla y colgarlo de alguna manera, hablando de estas tecnologías de información que se pueden compartir, colgarlo de alguna manera para aprender de lo que hace el usuario. ¿Sí? O sea, no liberarlo como una planilla, sino colgarlo, montarlo en algún tipo de plataforma que nos permita aprender de lo que decide el usuario y poder compartir esa información en tiempo real que surge de cómo los decisores van tomando decisiones. Hacia eso vamos a ver cómo vamos, pero tenemos ganas de ir bien y que nos ayuden a hacerlo. Está bueno para ir validando, digamos, la devolución que te hace el simulador, ¿no? Sí, realmente ver lo que sucede en el campo. Moncho, yo más vale prefiero hablar de evaluación del error. Todos los modelos son erróneos. Entonces, erróneos son erróneos. El punto es si la magnitud del error es aceptable para tomar algunas decisiones. Y yo creo que esa es la clave. Es tener confianza o no en estas herramientas. Sabemos que son erróneas, que son simplificaciones. A distintos modelos los van a criticar por muchas cosas. Pero la magnitud de error es importante. No, sí. Siempre y cuando nos ayuden a la toma de decisiones, son positivos, independientemente de la precisión que tengan.
Otra para los dos. En sistemas en ambientes con napa, ¿ven factible con intensificación únicamente agrícola reducir los riesgos de anegamiento y mejorar la producción, o sí tendríamos que estar pensando en sistemas mixtos con incorporación de pasturas? Bien. La agarro yo, Mati. Por lo menos si querés después complementa lo que quieras. Pero, a ver, la realidad es que si nos ubicamos en la Argentina de oeste a este, en la medida que nos vamos hacia el oeste, nos parece factible manejar con agricultura. Sobre todo en el oeste con suelos arenosos. O sea, ¿por qué? Porque la napa, cuando hay un exceso hídrico de 100 milímetros, por ahí sube 40, 50 centímetros. ¿Sí? En la medida que nos vamos hacia el este, los excesos son más frecuentes, y sobre todo si nos vamos hacia el este y el norte con suelos más finos, por ahí un exceso de 100 milímetros implica un ascenso de 1 metro y medio de la napa. Entonces, es mucho más difícil de manejar. Entonces, ¿por qué digo más difícil de manejar? Porque con la agricultura, a lo sumo, vamos a poder bajar la napa hasta 3,5, 4 metros de profundidad después de alguna serie de años secos y mucha intensidad de uso. En ambientes arenosos, eso es digamos, es factible pensar en manejar una napa entre 3 metros y 2 metros, metro y medio, digamos. En ambientes más livianos es más complicado, porque por ahí un año de exceso, lo han vivido en el norte en los últimos años, un año de exceso hídrico de 300, 400 milímetros nos lleva el agua al cuello. Entonces, en esos ambientes pensamos que alejarlo un poco más va a requerir tal vez el uso de alternativas como pasturas perennes que logren con sistemas radicales un poco más profundos y demandas un poco más altas. Incluso, como les decía, en el caso del monte chaqueño, el monte mismo sobre todo, ¿no? Pero yendo a la región pampeana, para algunas situaciones donde por ahí por la forma del paisaje o sobre todo hacia el oeste de Buenos Aires o el sur de Santa Fe, la idea de entrar en un ciclo de pasturas como eran nuestros viejos sistemas de rotación, quizás no fijos, sino adaptativos, como yo traté de marcarlos, es una alternativa. Y lo que va a haber que pensar es en qué partes del paisaje queremos hacer eso. De vuelta, estas interacciones espaciales nos van a, digamos, son una cosa necesaria que tenemos que aprender a hacer. Pero porque en algunas partes las vamos a poder alejar profundo y nos va a dar el servicio de alejarla a otras. Y creo que esa es la clave que vamos a tener que manejar. ¿Qué pasturas, qué árboles son parte de las cosas que digamos, en la interacción de experiencias en el Proyecto Nacional de INTA estamos tratando de poner de manifiesto o comunicar innovaciones? Yo creo que estas cosas son sobre todo de vuelta a escala de sistema y necesitamos esas evaluaciones a escala de sistema. No ensayos en campo, sino los campos mismos como ensayos. Ok, perfecto. Mati. No me dejó meter bocado, Jorge. La verdad que coincido totalmente con él, ¿no? Me parece que esto de trabajar a una escala espacial mucho más grande es lo que nos permite a nosotros, lo que nos permitiría adaptarnos de mejor manera, en este caso lo que vos decís respecto de las napas, ¿no? Y coincidiendo totalmente con él, tener una visión más sistema y trabajar, hacer, digamos, el ensayo en el lote del productor es lo que nos daría una idea de cómo mejorarlo, de cómo hacerlo, ¿no? Bueno. Gracias, Jorge. Lamentablemente nos hemos quedado Gracias, sin Mati. tiempo. Gracias mucho. Les agradezco a los dos el intercambio que estuvo fabuloso. Así que bueno, seguimos compartiendo el Congreso. Gracias. Muchas gracias.